El Gobierno de México avanza con el programa IMSS Bienestar, el cual se creó en 2022 y el pasado 10 de octubre del 2023 se firmó el Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud, con el que se formaliza la transferencia de estos servicios a la Federación por parte de 23 entidades del país para brindar atención a 53.2 millones de personas sin seguridad social en el sistema IMSS Bienestar. Por lo que las entidades federativas que firmaron el acuerdo son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. De acuerdo con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, se destinó para el IMSS Bienestar una inversión de 18.915 millones de pesos, de los cuales 8.260 millones de pesos son para el mantenimiento y 10.655 millones de pesos para equipamiento, que contempla 635 hospitales de segundo y de tercer nivel de atención y 11.913 centros de salud con 131.000 trabajadores. Asimismo, para fortalecer el sistema IMSS Bienestar, se llevará a cabo el programa La Clínica es Nuestra, en donde la población determina la integración de un comité de salud que atiende la unidad médica, con la finalidad de llevar a cabo acciones de mejoras en la infraestructura, equipamiento o mobiliario, así involucrando a la población en el mejoramiento del sistema de salud. De igual forma continúa la construcción y equipamientos de 33 hospitales ubicados en Tijuana, Mexicali, Chilpancingo, Tepic, Tuxpan, Culiacán, Mulegé, Matamoros, Ciudad Madero, Río Verde, Ciudad Victoria, Veracruz y Ciudad de México, entre otros sitios. El órgano público descentralizado IMSS Bienestar opera en 23 entidades con una red de 635 hospitales, 11.913 centros de salud y 131.000 trabajadores para atender a 53.2 millones de personas que no tienen servicios de salud. La federalización de los servicios de salud incluye la basificación de todos los trabajadores con una plaza federal del IMSS Bienestar. En una primera etapa se contrató a 26.004 trabajadores del área médica, enfermería y paramédica en 18 estados que tenían plazas eventuales. En Quintana Roo, Hidalgo, San Luis Potosí, Estado de México y Michoacán serán 11.259 trabajadores adicionales. En una segunda etapa se sumarán 23.315 personas de otras categorías que laboran en hospitales y centros de salud, para que este año sean basificados 60.578 trabajadoras y trabajadores de la salud. Hoy, la infraestructura en proceso de transferencia del OPD IMSS Bienestar consta de 635 hospitales, de los cuales 326 son básicos, integrales y comunitarios, 242 hospitales generales y 67 de alta especialidad, que en su conjunto suman 27.146 camas y 1.263 quirófanos. También se cuenta con 11.913 centros de salud y suman 33.959 consultorios de medicina general, que se transformarán en medicina familiar. Con esta infraestructura y 33 hospitales en proceso de conclusión, se sumarán 1.629 camas de hospitalización para el OPD IMSS Bienestar. Con el programa La Clínica es Nuestra, el órgano público descentralizado IMSS Bienestar se fortalece en los 23 estados incorporados a la federalización de los sistemas de salud. Esta estrategia permitirá mejorar las condiciones físicas de equipamiento y el acceso a los medicamentos de las unidades de salud de primer contacto en 2.122 municipios de 10.668 localidades. Mediante la conformación de comités de salud para el bienestar, COSABI, será la población quien determine, a través de asambleas, las acciones que requiere una unidad médica, como equipamiento, infraestructura o mobiliario. Con este programa de subsidios se realizarán las transferencias de recursos a los comités, conformados por personas de la comunidad que participarán de manera voluntaria y solidaria. Los COSABI están integrados por un presidente o presidenta, un secretario o secretaria, un tesorero o tesorera, así como vocales de salud, saneamiento, nutrición y educación para la salud.
Además, ante la necesidad de atención de 282 hospitales comunitarios generales en los estados incorporados, del 9 al 23 de abril estará abierta una convocatoria con el fin de contratar a 1,010 médicas y médicos especialistas para IMSS Bienestar, así como 5,850 médicos generales para que los centros de salud operen los 7 días de la semana. Para cubrir estas vacantes, se dará un bono de entre 10,000 pesos y 10,979 pesos mensuales a médicos especialistas que operen en zonas marginadas. El IMSS Bienestar se fortalece para atender de forma gratuita, oportuna y con calidad a la población sin acceso a servicios de salud. Para garantizar la atención a la población sin seguridad social en 282 hospitales comunitarios o generales en 23 estados incorporados, el órgano público descentralizado IMSS Bienestar abrió una convocatoria que estará abierta del 9 al 23 de abril para contratar a 4,010 médicas y médicos especialistas para sus unidades médicas y hospitalarias, así como 5,850 médicos generales para que los centros de salud operen los 7 días de la semana. Para cubrir estas vacantes, se dará un bono neto entre 10,000 pesos y 10,979 pesos mensuales a médicos especialistas que operen en zonas marginadas. De esta manera, los médicos pertenecientes a la zona 2, que se ubican de 50 a 100 kilómetros de zona urbana, pasarán de ganar 39,021 pesos mensuales a 50,001 pesos. Quienes están en zona 3, es decir, de 100 a 1,000 kilómetros de distancia de zona urbana, obtendrán 52,214 pesos mensuales. Los médicos brindarán sus servicios en 281 localidades de 276 municipios. Actualmente, IMSS Bienestar cuenta con 4,624 médicos generales en 5,237 centros de salud. La meta es llegar a 10,474 para que 5,850 den servicio a la población durante los 7 días de la semana. Los médicos interesados en participar en la convocatoria pueden ingresar a la página web profesionalesdelasalud.imsbienestar.gov.mx, donde conocerán las bases, podrán registrarse y saber en qué estados hay vacantes. Destinada a ser la mejor institución de atención médica del planeta. Primero porque es una institución pública. Es una institución de atención médica federal, gratuita y de cobertura universal para las personas que no tienen seguridad social, es decir, que no hacen contribuciones. Eso no existe en ninguna parte del mundo. En ese sentido, no solamente está destinada a ser la mejor, sino la única con estas características. Y una red de atención médica de 635 hospitales, que son desde hospitales básicos comunitarios integrales, pero también los hospitales generales en centros urbanos de población y también los hospitales de alta especialidad. Es falso lo que se ha dicho de que el IMSS Bienestar, producto e inspirado en el Coplamar, solo atienda a población rural, como han dicho el bloque conservador. También se suman 11,913 centros de salud y 131,000 trabajadoras y trabajadores. Uno de los objetivos fue basificar a todos los trabajadores, pero ya no en una base estatal, sino en una base federal de IMSS Bienestar. Ahí, en un acto de justicia social, en la primera etapa ya se han basificado a 26,004 trabajadores de la salud, de áreas médicas, de enfermería y de también las categorías paramédicas, en 18 estados que tenían estos contratos eventuales, sin seguridad social, sin prestaciones. Para el resto de los estados, Quintana Roo, Hidalgo, San Luis Potosí, el Estado de México y Michoacán, serán 11,259 trabajadores, con lo que concluiríamos esta primera etapa. Y en 2024 habremos basificado, ya con bases de IMSS Bienestar, a 60,578 trabajadoras y trabajadores. De lo que ya se ha transferido hasta este momento al IMSS Bienestar son 635 hospitales, de los cuales 326 son hospitales básicos, integrales y comunitarios, 242 son hospitales generales y 67 son hospitales de alta especialidad. Se trata de un total de 27,146 camas y 1,263 quirófanos. Además, se cuenta con un total de 11,913 centros de salud
salud es la infraestructura más grande de una institución ahora que tiene una operación de planeación central. En 2018, los 23 estados contaban con 604 hospitales. Hoy son 635, es decir, ya están puestos en marcha, en operación, están operando al día de hoy 31 hospitales más. Además, hay 32 más que se están por concluir este año. La lista de los hospitales que ya se pusieron en operación, 31 hospitales en estos 23 estados federalizados, solamente para la atención de personas sin seguridad social. Aquí en esta lista no se encuentran los hospitales puestos en operación por el IMSS o por el ISSSTE para la atención de personas con derecho a bienestar, sino son 31 hospitales que estaban abandonados y que hoy ya están operando en estos 23 estados. En abril y mayo se terminarán los hospitales, el materno infantil de Tijuana, el materno infantil de Mexicali, el centro de salud de Zacualpan, la unidad de quemados del Hospital General de Chilpancingo en Guerrero, el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, el Hospital de Actopan, el Hospital de la Mujer de Tepic, el Hospital General de Tuxpan y el Hospital Pediátrico de Culiacán, que ya están en proceso de, incluso en algunos casos, de pruebas para su puesta en operación. El Hospital de Santa Rosalía en Mulegé, el Hospital General de Matamoros en Tamaulipas, el Hospital General de Ciudad Madero en el mismo estado, el Hospital de la Mujer y el Niño oaxaqueño en el estado de Oaxaca, que ya se terminó de equipar. Y después, para el mes de julio, el Hospital General de Culiacán, el Hospital de Río Verde de San Luis Potosí, el Centro Oncológico de Ciudad Victoria, el Hospital General de Tijuana Zona Este y también la Unidad Oncológica de La Pastora aquí en la Ciudad de México. Para agosto se tiene programada la puesta en operación de uno de esos muchos hospitales abandonados que se sirvieron para la pandemia, pero que ahora estamos poniendo en operación, el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos en Veracruz, y finalmente para septiembre el Hospital de Bicam Switch allá en los pueblos yaquis en Sonora, el Hospital General de Cárdenas en Tabasco, el Hospital General de Tepic, el Hospital General de Chetumal, el Hospital de Arantepecua y el Hospital de Maruata en Michoacán, el Hospital General de Jutepec en el estado de Morelos, el Hospital General de Atenco en el estado de México y los hospitales de Tlapa y de Tuxtepec en el estado de Oaxaca, además de Lorán, que es un estado que es un hospital que se está construyendo por las Fuerzas Armadas en el estado de Yucatán. Aquí es importante decir que se trata de acciones para volver a abrir servicios. Había acciones como poner en funcionamiento un quirófano que históricamente se había utilizado como bodega, o poner en funcionamiento una unidad de cuidados intensivos que había quedado en el abandono. Y quizá la obra más importante que se ha llevado, no solo en estos hospitales, en todos, el cierre de las cajas de cobro, que ahora son centros de atención de la gente que llega a atenderse ahí. Se han adquirido 71,650 equipos médicos, solo para hospitales. Esto ha sido una inversión de 2019 y hasta este año de 9,391 millones de pesos para equipar 402 hospitales, 146 hospitales básicos, 209 hospitales generales y 47 hospitales de especialidad. ¿Qué equipos son? Desde un acelerador lineal, 13 tomógrafos, 6 resonancias magnéticas, 266 equipos de rayos X, mastógrafos, se sustituyeron 4,677 camas, 436 lámparas de quirófano, es decir, equipo para que un hospital pueda hacer lo que tiene que hacer. La inversión para el equipamiento de los centros de salud ha significado la adquisición de 193,919 equipos médicos por un monto de 132 millones de pesos para equipar 5,306 centros de salud. Hoy presentamos aquí La Clínica es Nuestra. ¿Qué es La Clínica es Nuestra? Un programa para mejorar las condiciones físicas, de equipamiento y también de acceso a medicamentos de las unidades de salud de primer contacto. Es un programa para operar en 9,489 unidades de 1 y 2 consultorios, 937 de 3 a 5 consultorios y 304 de 6 a 9 consultorios, además de 891 centros de salud que se verán beneficiados con este programa de más de 10 consultorios en 2,122 municipios de 10,668 localidades. Aquí vemos que dice 27 estados. ¿Cuál es la razón? Hay 4 estados que no entraron a la federalización, pero que el IMSS Coplamar históricamente tiene unidades rurales
que atienden a población sin seguridad social. ¿En qué consiste el programa? Ahí se establece que es un programa para que se den las transferencias a los comités de salud para el bienestar que se han estado conformando en estos centros de salud. En ese sentido, se establece este programa de subsidios en donde la comunidad identifica y decide el uso de los recursos. A partir de asambleas se crean los comités de la Clínica Es Nuestra, conocidos ahora como COSABIS, integrados por un presidente, un secretario o secretaria técnica, una tesorera, porque a imagen y semejanza de la Escuela Es Nuestra se está buscando que las tesoreras sean mujeres, y 5 vocales que identifican estas necesidades y ejercen los recursos del programa y supervisan las mejoras en los centros de salud con base en necesidad. Centros de salud muy pequeños, de 1 o 2 consultorios, se identificó, porque se hizo un trabajo con todos los gobiernos de los estados, se identificó que algunos solo contaban con el médico pasante, y lo que estamos buscando es que en todos los centros de salud de 1 o 2 de un consultorio se tenga por lo menos 2 médicos generales para poder cumplir los 7 días de la semana, es decir, atención de lunes a domingo. Están ubicados en las zonas de más alta marginación de nuestro país. Algo pasaba siempre, se poblaban rápidamente las especialidades en hospitales grandes y en zonas urbanas, pero seguíamos teniendo un rezago para médicos, para hospitales comunitarios o generales, pero que están en zonas de alta marginación. Por eso, esta contratación de 4,000 médicas y médicos especialistas que inicia hoy la convocatoria, la van a poder consultar a partir de las 5 de la tarde en la página del IMSS Bienestar, está destinada primero a especialidades troncales, cirugía, anestesia, medicina interna, pediatría y médicos internistas, además también de urgenciólogos. En ese sentido, para cubrir estas vacantes, se consideró un bono de compensación para que estos 4,010 médicos especialistas vayan a estos lugares y atendan en alguno de estos 282 hospitales, con un bono consistente en 10,979 pesos mensuales para los médicos pertenecientes a la zona 2, para pasar de ganar 39,021 pesos a 50,000 pesos. Y para quienes están en la zona 3, es un bono de 10,000 pesos, también para equipararlo a lo que está ahí establecido. Y en todos los casos no es un contrato, se les está ofreciendo una base. Es una base destinada a ese lugar. Si alguien acude a ese lugar, atiende en ese lugar, tiene el bono, ese bono no se mueve con la persona, es de la comunidad y es del hospital. Estamos seguros que con esto muchos médicos y médicas especialistas con vocación de servicio van a atender esta convocatoria, que estará abierta hasta el día 23 de este mes de abril. Y hoy una gran noticia es que los 23 estados tienen firmados convenios con Birmex, para que Birmex se convierta en esta no solamente operadora de la megafarmacia, sino distribuidora hasta la última milla. Ya iniciamos en algunos estados como Oaxaca con rutas que han permitido incrementar los niveles de abasto y el tipo de medicamentos. En IMSS Bienestar no va a haber diferencias entre estados. Todos los estados en IMSS Bienestar tendrán los mismos medicamentos y siempre con los volúmenes suficientes. La transferencia de la capacidad de almacenamiento que tenían los estados y ahora tiene el IMSS Bienestar. 49 almacenes en total, una dimensión de 135,000 metros cuadrados y con donde laboran 1,079 personas. Se está trabajando con un sistema único de administración de insumos médicos a través del sistema de abasto institucional para unidades médicas, lo que se conoce como el SAI. ¿Por qué es esto importante? Porque tener los mismos sistemas nos va a permitir tener la misma calidad de la atención, los mismos medicamentos, pero también la misma forma de hacer consultas en el primer y en el segundo nivel de atención, en los centros de salud y en los hospitales. Esto va a permitir además trazabilidad de los medicamentos, optimizar el control de la recepción, el resguardo y sobre todo el consumo y las recetas surtidas. Ya se tiene instalado este sistema en 274 de los hospitales de IMSS Bienestar y en 5,000 centros de salud, y para los próximos 2 meses concluiremos en todos esos lugares. Con esto y con la instalación del sistema de consulta de medicina familiar en el primer nivel de atención, también se garantiza la misma consulta. Esto va a permitir que una persona en IMSS o en IMSS Bienestar o del ISSSTE al IMSS Bienestar tenga
tenga siempre el mismo tipo de atención. Por eso ya lo podemos ver, se empieza a cumplir este sueño. La igualdad en el acceso a la atención médica oportuna, de calidad, por el simple y glorioso hecho de nacer mexicano o mexicano. El IMSS Bienestar ya existe y es este IMSS para los que no tienen IMSS. Muchas gracias, presidente. Es cuanto por mi parte. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.